aumento en la generación de empleo en enero. Miquel Arriola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gusto en saludarte, Miquel, buen día. Igualmente, Ciro, muy buen día. Pues mira, ese 20% de empleo adicional en enero del 17 respecto al 16 tiene un componente entre permanente y eventual muy parecido a lo que ha tenido el empleo en esta administración, siendo que el 88% del empleo generado en este último año es empleo permanente y el empleo no permanente pues se compone del 12% restante. Esto es un buen balance si lo comparamos con los datos históricos inmediatos y de mediano plazo hacia atrás. Pues tenemos la más alta composición de empleo permanente de la que se tenga registro. También decirte datos muy relevantes del último año, de los últimos 12 meses, ya la administración del presidente Peña Nieto llegó a 2.4 millones de empleos. ¿Cómo se compara eso con anteriores administraciones? Pues a esta altura, respecto de la administración anterior, se ha más que duplicado la generación de empleos. A esta altura, en la penúltima administración, teníamos una pérdida de 100 millones de puestos de trabajo. Y el enero es muy relevante, el del 17, porque se tuvo en el último trimestre pues una volatilidad atípica respecto a los datos económicos y algunas otras cosas, y había poca, digamos, pues una muy poca esperanza de que fuera un buen enero, y es el mejor enero de los últimos 9 años. Son casi 15,000 plazas adicionales de lo que se generó en el año pasado, que fue muy alto, Ciro. El año pasado fue el tercer año más alto en generación de empleo de la historia de México, de la historia que se tiene registro en México del empleo. Ya llegamos a 18.7 millones de puestos de trabajo formales. La tasa de desocupación es más o menos el 3.3%, es de las más bajas de la OCDE. También la tasa de creación de empleo ya crece al 4.2%. Y el otro dato que es importante para medir la calidad del empleo es que el salario base de cotización en el IMSS es de 4 salarios mínimos. Es una tasa que creció en términos reales 4%, que este incremento en términos reales del poder adquisitivo no se había dado de este tamaño desde los últimos años de la década de los 70, y que vemos, además de generación de nuevos puestos, más masa salarial, vemos crecimientos en rangos salariales en términos relativos más grandes. Los crecimientos más grandes serán en los salarios de 6 a 8 salarios mínimos. Tenemos todavía el 57% del empleo en el rango de 1 a 3, básicamente 2 a 3 salarios mínimos, pero vemos también recuperación en el salario base de cotización. Bueno, ahora, notables las cifras en términos de aumento de empleos formales, así sean eventuales. Sacan un promedio de estos nuevos empleos. ¿Cuánto están pagando, Miquel? 4 salarios mínimos, hijo. 4 Ese salarios. es el promedio, exactamente. Es un promedio que había estado estancado más o menos entre 2 y 3, y ya tenemos 4. Y tenemos estados muy notables en generación de empleo. Tenemos estados que están creciendo al 10%, 9%, y un cinturón importante de estados que están creciendo del 6.2 al 4% anual, y eso pues nos da un promedio 4.2. Incluso son empleos, digamos, redondeando, estamos hablando que son empleos de unos 9,000 pesos mensuales. Más o menos. Más o menos, depende. Así es. Y bueno, si tomamos ya tomando el salario mínimo de enero, no son tan bajos como en otros tiempos, pero siguen siendo empleos pues que no están bien pagados, Miguel. Pues mira, con 9,000 pesos no sacas hoy, sobre todo para un padre de familia, 2 hijos, difícilmente sacas tus gastos. Ahora te haría yo un contraste importante. El empleo formal pues tiene ahorro para el retiro, y también se paga la incapacidad del trabajador. Es decir, si tú monetizas eso, pues tienes además el salario del seguro social, la atención médica, el ahorro para vivienda.
Entonces, si lo comparamos en términos nominales, pues podría ser, quizá, como tú lo dices, bajo, pero si en el sector informal vemos que no se acompaña el empleo con seguro social, con seguro para el retiro, con Infonavit, pues ya estamos hablando de un paquete mucho más robusto en lo formal, que por cierto se ha reducido la tasa del 62 al 58%, y eso se ayuda también de los datos de pues una mejor fiscalización que hacemos ya con el SAT. Compartimos bases de datos, hemos podido recaudar más o menos 4,000 millones de pesos adicionales en el Seguro Social por mejor fiscalización, y la fiscalización implica también que se eliminan plazas informales por plazas formales, derivado de las planeaciones que se tenían en algunos casos. Muy bien. ¿Febrero vendrá por el estilo? Comparado febrero 17 con febrero del 16. Esperemos que sí, por los datos de diciembre, enero recientes, pero no me atrevería todavía a darte una cifra. Vamos a verlo con cautela, pero creo que es una tendencia robusta de buena generación de empleos. Ojalá. Muchas gracias, Miquel. Gracias por la información. Gracias a ti, muy buen día. Gracias. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arreola.